Amigos, tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Al Día con Sergio, que ven ustedes a través de BPI TV, por nuestra señal que sale en Roku, en Apple TV, en Amazon Fire y por supuesto en nuestro canal de YouTube y conectado como siempre a través de nuestras redes sociales. Hoy estamos a jueves 25 de marzo del año 2021 y comenzamos de inmediato nuestro espacio que llega a ustedes a nombre de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela, acompañados musicalmente de las Sister Sledge. Suena We Are Family. Bueno, amigas, amigos, vamos de inmediato con lo que ha sido noticia en las últimas horas. Debo comenzar hablando acerca de esta situación que se ha generado a raíz de la decisión que tomó en el día de ayer la administración de Nicolás Maduro de impedir el acceso de la vacuna AstraZeneca hasta Venezuela. Importante destacar lo que ha ocurrido con respecto a esto. Hay que comentarles que COVAX, pues a través de este sistema, esta alianza que tiene, que es COVAX como tal, lo que busca es garantizar vacunas seguras a todo el mundo. Para poder ingresar a COVAX, o sea, para que Venezuela ingrese a COVAX, pues debía pagar una inicial de 18 millones de dólares, que era lo que se debía por parte del Estado venezolano. A raíz de eso, pues allí quien en todo caso tiene ese dinero es, digamos, represado, de alguna forma, es el propio gobierno interino de Juan Guaidó. Ante eso, porque, digamos, el Estado venezolano debía una cantidad suficiente y, por lo tanto, como debía esa cantidad, quedaba por fuera de este sistema COVAX. La manera de financiar las vacunas pues se da a través de un dinero que está represado en Estados Unidos, ¿no? Básicamente por el tema de las sanciones. Así pues comienza una discusión desde hace ya un buen tiempo donde se determina que hay que unir esfuerzos para poder lograr que estas vacunas lleguen a Venezuela. Finalmente, pues la Asamblea del año 2015, dirigida por Guaidó, aprueba solicitar una licencia a la Oficina del Tesoro para poder usar estos 18 millones de dólares para, para pagar esa deuda que tenía con COVAX. Y bueno, finalmente se paga para que puedan entrar estas vacunas hasta Venezuela. ¿Qué ocurre? AstraZeneca, que es en todo caso, porque según lo determinó la Organización Panamericana de la Salud, el sistema COVAX tenía estas vacunas de AstraZeneca, que son las que iban a entrar hasta Venezuela. Lamentablemente, amigas, amigos, pues en el día de ayer, el régimen de Nicolás Maduro, a través de Delcy Rodríguez, decía que pues no iba a permitir el ingreso de esas vacunas porque aseguraba que Venezuela no iba decía que, mejor dicho, que ella comentaba, Delcy Rodríguez, que fue la vocera del régimen, que es Venezuela la que iba a escoger cuál era la vacuna que estaba permisada para el pueblo venezolano, porque afirmaba que esta vacuna ha tenido problemas en Europa. Es verdad, eso es correcto, ha tenido problemas en Europa. Algunos países incluso decidieron excluirla, pero luego volvieron a incluirla. En el día de hoy se manifestó, bueno, desde anoche, que la casa, la AstraZeneca, pues anuncia que su vacuna es casi 80% eficaz, luego de actualizar los datos extraídos de ensayos clínicos, y la Organización Mundial de la Salud aseguraba además que era una buena vacuna, incluso una de las más baratas que hay en el mercado, y por otro lado, pues aseguraba que eran más los beneficios que traía que en todo caso los problemas de riesgo que pudiera generar. Ante todo esto, amigas, amigos, pues se para la llegada de la vacuna de AstraZeneca a Venezuela
Y uno lo que siente es como preocupación, definitivamente. Son a diario los mensajes que recibo y recibimos seguramente muchos de nosotros de cómo se siente, de cómo está de vulnerable la población venezolana ante la presencia de la COVID-19 en el país. Yo en mi caso particular recibo a diario mensajes de ayuda, pidiendo ayuda, porque no hay medicinas, no hay oxígeno, en fin, solicitando algún tipo de ayuda para contrarrestar este terrible mal que hay en el país, y eso no se puede esconder. Lo triste es que, al parecer, pues según lo que ha comentado Delcy Rodríguez, ella dice que no es necesaria esa vacuna porque ha traído inconvenientes, pero son necesarias las vacunas a como el lugar en el país para contrarrestar esta situación. Todo parece indicar que pareciera un tema político, y yo creo que es momento de dejar de lado el tema político y pensar más en el país, en los ciudadanos del país. Ni de un lado ni del otro. Yo creo que definitivamente aquí el tema está en que hay que pensar en los ciudadanos, ¿no? Es mi punto de vista, pues muy personal. Considero que más allá de la situación política, se hace de un bando o del otro, aquí lo que hay que pensar es en el pueblo. Si llega por otro lado, bienvenida, que sea esa vacuna, sea la rusa, la china, la que vaya a llegar hasta Venezuela, sea cual sea, pero que se busquen todos los mecanismos viables para que llegue la vacuna, porque lamentablemente no está llegando. Y es la única manera de contrarrestar esta terrible situación de pandemia que hay en todo el mundo. Así están haciendo en los países de Europa, están haciendo aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y lamentablemente Venezuela se está viviendo en estos momentos una situación bien difícil con todo el tema de la pandemia, confinamientos radicales, son por supuesto lógicos, pero son necesarias también esas vacunas. Entonces se frena, que es lo que no logro entender, la posibilidad de tener acceso a una vacuna más. Es la única forma de parar esto. Pero parece que priva un poco más el tema político. Es lo que uno puede ver desde afuera, por más que expliquen que sí, que es por el tema de los efectos que ha generado la vacuna AstraZeneca. Pero bueno, incluso la Organización Mundial de la Salud ya decía era segura esta vacuna, a pesar de que ha tenido algunos inconvenientes en algunas partes del mundo. Solo esperamos de verdad que dejen de lado este tema político, sea del bando que sea, y piensen más todos en los venezolanos, que en estos momentos necesitan acomodar el lugar de esta vacuna. Bueno, justamente les comentaba entonces que AstraZeneca ha manifestado desde ayer en un comunicado que la farmacéutica pudo haber incluido información desactualizada sobre resultados de la dosis, pero que ha confirmado que es eficaz en un 76% contra las formas sintomáticas de esta enfermedad. Esto lo dijo anoche el laboratorio en un comunicado, tras actualizar estos datos de ensayos clínicos realizados tanto en Estados Unidos como también en Perú y en Chile. Por cierto que ayer, entre otros, ha habido reacciones a raíz de lo que pues, informaba Delcy Rodríguez. Zair Mundaray, quien fue fiscal del Ministerio Público, dijo que impedir la entrada de estas vacunas representaría un nuevo crimen de lesa humanidad por parte de la administración de Maduro. El comisionado de la ONU, ante la ONU, por parte del equipo de Guaidó, Miguel Pizarro, dijo que Venezuela necesita urgentemente ser parte de este mecanismo COVAX y, por lo tanto, también exigía que esta vacuna llegara a Venezuela. Por otra parte, pues viendo un poco lo que ha ocurrido en el mundo con respecto a esta vacuna, ayer en Italia se informaba que había un grupo, un nutrido grupo de vacunas en Roma, pero que algunos pensaron que era una especie de reserva y dijeron que no, que es un compromiso que tiene en este caso el laboratorio AstraZeneca para entregar en 10 millones de dosis a la Unión Europea en este mes, a pesar de que el diario La Estampa publicaba que 29 millones de dosis estaban bloqueadas en una instalación de tecnología en Roma o cerca de Roma.
El gobierno italiano, sin embargo, aseguró que estas dosis almacenadas tenían como destino Bélgica y que todos los lotes estaban controlados por los policías que se ocupaban, o los representantes que se ocupaban del Departamento de Sanidad. Bueno, amigas, amigos, son las 7:46. Tenemos más información, por supuesto, para todos ustedes. En breve sigo con más de nuestro programa del día de hoy, así como hacemos la primera pausa aquí en El Día con Sergio y ya venimos con más. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Continuamos, amigas, amigos, con más. Son las 7:51 de la mañana, hora de Miami, desde donde transmitimos nuestro programa de todos los días. Bien, muchas personas siguen preocupadas por la situación que se vive en la frontera entre Venezuela y Colombia, en la zona de Arauca en Colombia y en Apure, en Venezuela. Les recordamos lo que ocurrió el martes en la noche. Se registró un ataque con explosivos contra el edificio del CENIAT, esto lo comentábamos en el día de ayer.
Bueno, ahí no hubo heridos, según la información que se maneja, pero sí, por supuesto, genera muchísima alarma en la zona. El director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, informó acerca de los daños que sufrió una de las infraestructuras de esta aduana y del punto de control de la Guardia Nacional. También se había anunciado que una camioneta había sido atacada, una camioneta del equipo de Corpoelec. Me informan que efectivamente ha habido problemas eléctricos en la zona del estado Apure. Mientras tanto, los habitantes sienten mucha zozobra, mucha angustia, no ante primero el problema eléctrico y por otro lado pues no saben qué hacer porque ven constantemente sobrevuelo de helicópteros, según no ha habido nuevos enfrentamientos, pero sí hay mucha preocupación. Esto ha originado que muchas personas se hayan desplazado hasta Colombia. Hasta el día de ayer se hablaba de más de 3.200 personas desplazadas desde Colombia hasta el municipio de Arauquita, en ese país, ¿no? Perdón, desde Venezuela hacia Colombia. De acuerdo con la directora de la región Orinoquia de Migración Colombia, los extranjeros, los venezolanos, que harían parte de unas 780 familias, ingresaron al país pese al cierre de la frontera, por supuesto, por caminos ilegales, pero ante la angustia de esta situación. La verdad es que es poco lo que se puede conocer como tal desde la zona. Nosotros hemos tratado de hacerle seguimiento, incluso intentamos pues conversar con algunos de nuestros colegas en la zona, pero ha sido un poco difícil, a pesar de que algunos de ellos pues han manifestado a través de las redes sociales lo que estaría ocurriendo, ¿no? Vamos a ser muy prudentes a la hora de manifestar. Lo que sí hemos visto son algunos comunicados que han hecho supuestos miembros de esta FARC-EP, como se les llama ahora, y manifestaban, entre otras cosas, hablaban sobre esta situación que se vive en la frontera. Supuestamente ellos dicen que es para proteger al pueblo, pero bueno, lo peor es que al final no sabemos quién protege a quién y cómo se protege quién en esta zona de la frontera entre Colombia y Venezuela. Por otro lado, pues seguimos viendo lo que ocurre y las reacciones que ha generado esta situación. Por ejemplo, ayer el alcalde José María Romero, él es alcalde del municipio Páez del estado Apure, revelaba que la operación Escudo Bolivariano desplegada en La Victoria continuaba ejecutándose en esa zona o estaba todavía en la zona, y afirmaba que las acciones militares iban en contra de grupos armados colombianos, como sabemos, que pretenden ocupar el territorio. Es la excusa pues, que ha dado el alcalde, y además afirmaba que había minas antipersonas en esa localidad. Por su parte, el ministro de Comunicación de la administración de Maduro, Freddy Yáñez, decía que el gobierno de Duque pretende pescar en río revuelto. Era el comentario que hacía, lo leo textual: es un hecho público y comunicacional que las agresiones armadas contra Venezuela se han organizado en Colombia al amparo de ese gobierno, comentaba Yáñez en un tuit que publicaba en el día de ayer. No obstante, pues hemos visto, como ya decía, pues algunos comunicados de supuestos miembros de este grupo disidente de las FARC. Bien, en otras informaciones que podemos comentarles a esta hora, seguimos pues buscando información de otros aspectos. En el día de ayer los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez, que son pues uno republicano y el otro demócrata, aplaudieron la aprobación de una resolución la cual condena la elección que consideran ellos ha sido fraudulenta del año 2020, convocada por el régimen de Maduro, elecciones parlamentarias. Esta resolución también denunció la falta de elecciones libres y justas en Venezuela
y destacaba esta resolución bipartidista del Senado estadounidense, destacaba el reconocimiento el presidente interino Juan Guaidó como líder de Venezuela. Leía o comentaba Marco Rubio que en varias ocasiones el régimen de Maduro ha intentado silenciar las voces de los miembros de la Asamblea, mientras que Bob Menéndez comentaba que la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado enviaba un importante mensaje de apoyo a la única institución democrática que habría en Venezuela, que es la Asamblea Nacional elegida en el año 2015. Por su lado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien participó en esta sesión especial del Senado, pues se refirió a la crisis política del país, de Venezuela, y aseguraba, entre otras cosas, que la comunidad internacional debería proveer más ayuda a la causa democrática en Venezuela, pero una ayuda real, material, no solamente con reconocimientos internacionales, que están bien, pero que no son suficientes. Aseguraba incluso que Cuba era parte del problema y que no debería ser parte de la solución. Mientras todo eso ocurre, amigas y amigos, en el día de ayer vimos como Argentina tomó la decisión de salirse del Grupo de Lima. El Grupo de Lima, que fue creado en el año 2017 con la intención de tratar la situación en Venezuela, de buscar una salida de la crisis, y aseguraba el argumento de Argentina es que efectivamente considera que no se ha hecho nada para solventar esta situación, es decir, la crisis en Venezuela, y es por eso que renunciaban a su presencia en este Grupo de Lima. Prácticamente dijo, el Grupo de Lima no ha hecho nada, vamos a salirnos y vamos a buscar algún tipo de conciliación en Venezuela. Es lo que ha dicho el argumento, pues, que tiene en ese sentido el gobierno argentino. Pide un diálogo inclusivo y, por supuesto, elecciones presidenciales. Y bueno, al final ellos deciden retirarse de este Grupo de Lima. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ha hecho bien Argentina? ¿No ha hecho bien? ¿Ha hecho algo el Grupo de Lima? ¿O no ha hecho nada? ¿Qué piensan? Hoy vamos a estar conversando por ciertos minutos con Carlos Vecchio. Vamos a preguntarle a Vecchio qué piensa él de lo que ha hecho el Grupo de Lima sobre el caso Venezuela. Bien, en otras informaciones que también son importantes, debo destacar, ayer Kamala Harris, como vicepresidenta de Estados Unidos, urgió al Congreso estadounidense a hacer algo contra la violencia armada en el país, al reconocer que la capacidad de la Casa Blanca para contenerla es limitada y que no habrá una solución duradera si no se aprueban leyes al respecto. Por eso se ha pedido desde la administración Biden buscar la forma de que se aprueben leyes en contra de lo que significa la población armada, de por qué hay tantas personas armadas en este país, y evitar justamente esto para acabar con este tipo de tiroteos que se generan todo el tiempo en Estados Unidos y que lamentablemente tenemos que ir constantemente hablando de ellos. Por cierto que en Virginia, en el estado de Virginia, aquí en Estados Unidos, se abolió la pena de muerte luego de haber ejecutado unas 1.400 personas desde tiempos coloniales, y se convirtió en el primer estado exconfederado en deshacerse de este cargo de la pena de muerte. Bien, amigas, amigos, son las 8, debo hacer la pausa porque ya voy a empezar con mis entrevistas. Antes de irme al corte, quiero hablarles de GM Envíos para todos aquellos que quieran hacer su envío a Venezuela con total transparencia, confianza y tranquilidad, sobre todo eso, tranquilidad de que su carga va a llegar a su destino allá en Venezuela. Háganlo con los amigos de GM Envíos, @GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Yo envío lo que requiero hasta mi familia, hacia mi familia allá en Venezuela, con GM Envíos, porque estoy seguro de que llega siempre, además con rapidez, con prontitud, y lo más importante es que sé que llega, es lo que quiero, pues, que al final llegue como tal esa carga hasta mi familia. Contáctenlos a través de @GM Envíos en su cuenta de Instagram, @GM Envíos, o pueden también contactarlos vía telefónica al 305-930-2660. Una pausa y ya vengo con más de nuestro programa de hoy. Ya venimos.
Ron Veroes es ideal para las celebraciones, destacado por su excelencia en la lista de los 10 mejores rones del mundo en su categoría. Ron Veroes lleva con orgullo 8 medallas ganadas en catas a ciegas en distintos congresos internacionales del ron en Madrid y Miami. El limón, con un lado con el papelón, el otro lado con el chocolate, se lleva a boca, se mantiene para mezclarlo todo con el ron y así se crea una explosión de sabor. Ron Veroes se encuentra disponible para ti en todas las licorerías y supermercados del país. También es un producto de exportación que se encuentra en anaqueles europeos. Ron Veroes también llega a ti a través de las barras que ofrecen para acompañar tus festejos y hacer catas y rituales únicos que hacen de tu velada un encuentro maravilloso. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Si posees sistema Roku TV, búscanos en la sección Mejores gratuitos. Haz clic sobre nuestro logo y descarga la aplicación para que puedas disfrutar de nuestra señal en vivo siempre. BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Son las 8:04 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con Carlos Vecchio, representante diplomático aquí en Estados Unidos, de parte del equipo de Guaidó, y que, bueno, con el cual vamos a conversar varios temas. Gracias, embajador, por permitirnos conversar con usted a esta hora de la mañana. Bueno, en principio, Carlos, en esta situación que se ha vivido y con la cual abrimos el programa de hoy en relación con el impedimento que ha hecho la administración de Maduro de que entre la vacuna de AstraZeneca. Yo he comentado, Carlos, que efectivamente entendemos su argumento, el argumento de la administración de Maduro con respecto a esto, pero creo que es momento de dejar de lado el tema político, Carlos, y pensar en los venezolanos, más allá de si debió haber sido Guaidó ellos, porque pareciera que el argumento es político, más allá de que lo que han dicho es que en teoría, pues efectivamente ha habido problemas con esta vacuna en algunos países de Europa, pero ayer lo ratificaba AstraZeneca, que es una vacuna altamente efectiva. Es momento de dejar, pienso yo, Carlos, esta situación, el pensamiento de tener esta pugna política, ¿no? Bueno, sin duda, Sergio, es que la decisión de la dictadura responde a una decisión política y no técnica. Nosotros hemos impulsado, como tú muy bien lo sabes, el mecanismo COVAX, es un mecanismo internacional que se creó para poder tener acceso equitativo a las vacunas, a vacunas aceptadas internacionalmente, científicamente. O sea, allí están involucrados UNICEF, la OPS, la Organización Mundial de la Salud, todas, de manera que lo que se está utilizando allí es porque científicamente, técnicamente, ha sido aprobado. También eso nos permite tener un acceso mucho más económico
para las vacunas, es decir, el poco recurso que tenemos, pues nos pueda rendir más para comprar más vacunas. Y tercero, Sergio, lo más importante, el plan de vacunación. Tú puedes tener las vacunas, pero si no tienes un plan de vacunación, cometes un error y no vas a poder tener una vacunación efectiva, que es lo que hemos visto lamentablemente con el régimen, que llegaron muy pocas vacunas, se las pusieron ellos, y entonces por eso que tienen la posición ahora, bueno, no importa, los demás que esperen, porque ellos ya sí se vacunaron. Entonces, en otros países, el escándalo, Sergio, fue la vacunación clandestina de las élites políticas. Bueno, en Venezuela el régimen hizo propaganda de esa vacunación selectiva. Y en lugar de estar enfocado en el sector salud, quienes están luchando y con la pandemia y por supuesto en la población más vulnerable. Así que comparto contigo, lo que está viviendo en Venezuela es muy serio, se trata de vidas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo del gobierno interino, hemos puesto el dinero para comprar las vacunas, hemos unido a todas las organizaciones internacionales y hemos presentado un plan de vacunación serio, técnico, que no lo toque el régimen, porque esto lleva cadenas de frío, esto lleva detalles muy delicados que si no se cumplen, pues nosotros vamos a perder esas vacunas. Así que es el momento no de se jugarle había a llegado, Venezuela. disculpa, Carlos, no se había llegado ya a un acuerdo para que esto se diera, porque tengo entendido que había comisiones técnicas de reuniones relacionadas con el tema en particular, con integrantes de la administración de Maduro, también con representantes del gobierno de Guaidó. No había llegado. Mira, nosotros, Sergio, estamos empujando esto desde el año pasado, mitad del año pasado, porque apuntamos a lo que tú dices, a la seriedad de lo que hay que tener en este momento, una pandemia que hoy se fue de control por la manipulación, por la mentira, por no tomar medidas efectivas, donde tenemos hoy la tasa más alta de médicos fallecidos en Venezuela, porque nunca le dimos protección de equipos médicos, etcétera. Y nosotros hemos venido empujando con la comunidad internacional para tener acceso a las vacunas, para poder comprarlas y para tener un plan efectivo de vacunación. Y te agrego más, Sergio, esto, como te digo, lo venimos trabajando desde el año pasado y está aprobado, como tú muy bien lo dices. Nosotros este fin de semana pasado también, a mí me tocó participar en la Asamblea General del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y uno de nuestros planteamientos como gobierno interino, frente a todos los países que están allí, que tienen el mismo problema, le dijimos algo muy claro. Mira, ninguno de los objetivos que se está planteando el banco, de recuperación económica, etcétera, será posible si no controlamos la pandemia. La pandemia no está controlada ni siquiera, Sergio, en los países desarrollados, mucho menos en nuestros países. Y yo le pido al banco que articule para que nosotros tengamos un acceso equitativo a las vacunas, democratización de las vacunas, Sergio. Y el Banco Interamericano también puede ayudar. Le dijimos también que necesitamos recursos o financiamiento para tener más vacunas. Y le dijimos, hemos puesto el mecanismo COVAX. Solo podemos en este momento tener cerca de 11 millones de dosis, que son cerca de 6 millones de venezolanos. Si ustedes nos ayudan, podemos aumentar esa cifra casi el doble. Y tercero, les pido que nos ayuden para que aprendamos de las prácticas mejores en el mundo sobre el plan de vacunación. Y les dije un ejemplo. Estados Unidos, Sergio, y es algo que estamos hablando acá, le prestó vacunas, no dinero, vacunas, presto vacunas a Canadá y a México. Y uno de nuestros planteamientos fue, ¿por qué no se le presta vacuna, en este caso, a la región y a Venezuela por las condiciones que está, incluso para atender a sus migrantes? Así que este esfuerzo lo estamos haciendo, Sergio, en todos los niveles, porque tenemos la prioridad de que esas vacunas lleguen lo antes posible a Venezuela. Entonces, si el gobierno de Guaidó tiene el respaldo de la comunidad internacional, de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no podría hacer algo para que lleguen esas vacunas a Venezuela o tiene que definitivamente pasar siempre por la administración de Maduro? Mira, indudablemente que las vacunas vienen de afuera, van a tocar puertos venezolanos, van a tener que tocar aduanas venezolanas, etcétera. Y ya sabemos la dinámica política que existe en nuestro país, pero aquí es donde se le va a poner un freno en la entrada al puerto. Bueno, entonces, bueno, esto es equivalente, Sergio, y lo voy a tener que decir así. Es como cuando quemaron el camión de comida entrando en febrero. Si ellos impiden eso, aquí es donde tenemos que alzar la voz muy, muy fuerte, porque es entre la vida y la muerte, entre los venezolanos
que están en nuestro país y la comunidad internacional y los países quienes nos acompañan. Porque aquí Entonces, sencillamente esto sería discúlpame, dejar Carlos, morir. Sería dejar discúlpame, morir. esto demostraría que efectivamente el gobierno de Guaidó no tiene la fuerza suficiente como para permitir la entrada de ese Bueno, cargamento de vacunas. es que yo no hablo aquí de la fuerza de Guaidó, yo hablo aquí de la fuerza de los venezolanos. Sergio, esto no es un problema solamente de Guaidó, esto es un problema de todos los venezolanos, de todo el cuerpo médico, de todo el sector salud, de toda la población vulnerable, de toda la comunidad internacional que tiene una responsabilidad también de proteger a una población cuando un régimen la quiere aniquilar. Entonces esto no es un problema de una persona. Cuando nosotros entendamos que es de todos nosotros, que hay que alzar la voz, en esa misma medida, más fuerte, pues será la presión que nosotros pondremos. Fíjate, es que ni siquiera... O sea, yo no quiero responsabilizar a Guaidó. Lo que pasa es que, claro, el tema está en que siempre ha sido un tema de ver quién tiene más el poder o no, y ese ha sido el problema de lo que hemos visto en los últimos años en el país. Por eso es que se habla tanto de que todo va a terminar concluyendo en una conversación, negociación, porque no le vemos salida a la situación política del país. Claro. Ellos no querían ni siquiera sentarse para el mecanismo COVAX. Nosotros lo obligamos, y lo obligó la presión interna, y lo obligó la crisis humanitaria que se estaba presentando, y lo obligó las organizaciones internacionales que hacen vida dentro de Venezuela, ¿no? Y lo digo muy claro, jamás he tratado de equiparar uno al otro. Del otro lado tienes un régimen criminal que tiene el control de territorio, entre comillas, porque está asociado con el ELN, con la FARC. Por eso esto es tan complejo, porque no estamos enfrentando solo a Maduro, porque estamos enfrentando también a la FARC, al ELN, porque estamos enfrentando a China, a Cuba, a Rusia, adentro. Entonces, por eso esto es mucho más complejo, y además porque tienes un régimen que comete delitos de lesa humanidad. Es decir, que si tú hablas te mata, que si tú hablas te tortura, o como ustedes con los medios de comunicación BPI que estaba allá, te cierro. Entonces, no es que estamos en un ring y en una cancha equilibrada igual, y no podemos comparar a los dos y decir, no, es que este dice aquello, no, es totalmente distinto. Es una organización criminal que comete delitos de lesa humanidad asociados con organizaciones terroristas que te quiere aniquilar, y eso lo dice el reporte de la ONU. Entonces, yo jamás he comparado ni pretendo compararlos a los dos. Eso para mí es totalmente distinto. Nosotros estamos en un desequilibrio total como población, porque estamos enfrentando, insisto, una persona que si te quiere aniquilar, te aniquila para mantenerse en el poder. Lo importante es que la masa gruesa, Sergio, más del 85% de los venezolanos quiere un cambio. Y nosotros lo que tenemos que generar las condiciones para que se pueda expresar de cualquier manera y facilitar un proceso de transición. Y siento que este tema de la salud para mí es fundamental. Y entonces aquí sí nos toca ejercer esa presión, porque es entre la vida y la muerte. Y yo estoy seguro que tú tienes familia allá. Y estoy seguro que todos los días estás rezando, como me pasa a mí con mis padres y mi familia, que les digo, papá, te pido que por favor se cuiden al máximo. Y donde están mis papás, que es en Caripe, ahí no hay ni curita, no hay ni gasolina, no hay ni gas, no hay ni luz. Entonces sé la dimensión de lo que esto implica para la vida y para nosotros quienes estamos afuera, y por eso hemos hecho tanto esfuerzo para que les podamos forzar la entrada de esas vacunas lo antes posible. Sí, es así, Carlos. De hecho, yo comentaba al principio que efectivamente cada día vemos cómo hay más necesidad, sobre todo en el tema de la salud. No hay ningún tipo de protección por parte de ningún tipo, y preocupa, porque por eso es que pienso que la política debe dejarse de lado, tanto de un lado como del otro, Carlos, para que efectivamente se piense más en los venezolanos. El no ingreso de estas vacunas, bueno, si tienen un plan B, bienvenido sea el plan B, que llegue la vacuna rusa. Todas las vacunas aprobadas, como tú lo dices, Sergio, bienvenidas. Pero no es solo tener vacuna, ojo, Sergio, claro, es tener un plan de vacunación. ¿Qué ha pasado con las rusas? Bueno, se las repartieron entre ellos, casi afectaron las cadenas de frío. Y también lo que hicieron es, y me han dicho que en parte algunos la están vendiendo. Eso es lo que nosotros no podemos aceptar. Porque al final del día, entonces, lo que vas a hacer es perder el dinero si no tienes un plan efectivo de vacunación. Y entonces, y ya tú sabes, un régimen que no respeta nada, que no tiene criterios científicos, que te permite unas goticas que nadie sabe quién las hizo, y entonces te impide unas vacunas que han sido aprobadas internacionalmente y que se vienen aplicando técnicamente en el plano internacional, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos la irresponsabilidad de un régimen que juega con la salud de los venezolanos. Carlos, y te agrego más, Sergio. Sí. Fíjate, nosotros
también dimos una donación a través de organismos internacionales para equipos de protección desde el año 2020 que les donamos a estas organizaciones internacionales, y donamos cerca de 27 equipos para hacer pruebas rápidas de COVID, y se dieron cerca de 340,000 materiales para hacer las pruebas. Bueno, de esos 27 que se habían acordado, se los robaron. Iban a 27 hospitales distintos en Venezuela y se los robaron. Y de las 340,000 pruebas, solo se hizo el 1%. Entonces, ahí es donde tú ves que nosotros ponemos nuestro esfuerzo, ponemos la coordinación con la comunidad internacional, ponemos al país de primero, y tiene un régimen irresponsable. Y por eso que yo lo digo, no podemos equipararnos, porque sabemos quiénes están del otro lado. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Seguir insistiendo, porque yo creo que la situación es tan delicada, por lo que nosotros hemos conversado con nuestros técnicos, por la situación que tienen las clínicas privadas, los hospitales, del desborde de la pandemia, que esto que estamos impulsando de COVAX es un mecanismo que va a permitir incluso llevar muchas más vacunas a Venezuela. Como te dije, estamos haciendo un esfuerzo desde el Banco Interamericano de Desarrollo para que se sume ya este mecanismo. Estamos hablando con Estados Unidos para que esos préstamos que se utilizaron, nosotros podamos entrar. Si ya dijeron que no iban a permitir la entrada, entonces, ¿qué se va a hacer con esa vacuna? ¿Será dirigida a otro país? Bueno, yo creo que aquí esto no está, esta película, como dice, no ha terminado. No ha terminado. Nosotros tenemos que seguir insistiendo para que llegue la vacuna y para que vean a nuestro pueblo la necesidad que tiene de salvarse, porque insisto, esto es vida o muerte, Sergio. No es que, como tú muy bien lo dices, esto no es de política o de ideología, esto es entre la vida y la muerte. Y si no se deja pasar esa vacuna, nosotros lo que estamos haciendo es impulsando a que más venezolanos mueran por culpa de la pandemia. Ahora, mientras en el día de ayer Delcy Rodríguez hablaba del impedimento que hará o tendrá Venezuela para que no llegue esta vacuna por todos los argumentos que ellos han manifestado, pues aprovechaba y decía también que el equipo de Guaidó estaba liderando, bueno, era una banda criminal dedicada a robarse los recursos de Venezuela. Tú hablabas, Carlos, de que ellos son los que se han robado, pero ha habido constantes denuncias de mal manejo de recursos, y por supuesto allí es donde el régimen de Maduro pues se argumenta para poder decir que efectivamente el equipo de Guaidó también se ha robado dinero, o bueno, no dice también, dice que ustedes son los que se han robado el dinero de los recursos de los venezolanos. Mira, aquí quienes han saqueado el país ha sido el régimen de Maduro. Tú que estás en los Estados Unidos has visto, Sergio, que cerca de más de 20 casos de personas declarándose culpables por haber sido sobornados, por haber pagado sobre facturas, etcétera, sobre vinculaciones con PDVSA. Más de 20 casos. Yo en lo personal estuve, por ejemplo, en el caso del Tuerto Andradas, donde ahí claramente dijo que él, por asignarles letras del tesoro a 3 personas, a Gorrín, a Perdomo y a González, le pagaron $1.000 millones. Un solo caso, el caso de Alex Saab, más de $350 millones, de lo que sabemos por ahora, donde supuestamente también implementaron una oportunidad, envíos de petróleo por México a cambio de comida, mandaron el petróleo, nunca llegó la comida. Y Alex Saab asociado con los hijos de Cilia Flores. De manera que la gran corrupción está en manos de, en este caso, el régimen que ha saqueado el país, y en parte es por eso que estamos así sufriendo. El caso del COVAX, por ejemplo, los pagos que vamos a hacer nosotros al COVAX son directamente a las organizaciones internacionales. No es dinero manejado por nosotros, sale de una cuenta de Estados Unidos y llega directo a estos organismos internacionales. Y son ellos quienes hacen todo el proceso de compra, traslado y, por supuesto, implementación del plan de vacunación. Y así hicimos con todo el material que se les envió de protección médica que se les dio a ellos. Entonces, aquí claramente la corrupción está de un lado, está del lado del régimen que ha saqueado un país por años y que hoy la estamos pagando con la peor crisis humanitaria de nuestra historia. Sí, eso es lo más lamentable, y mientras tanto vemos situaciones terribles como las vividas recientemente en la frontera entre Colombia y Venezuela, que todavía pues no parece ser solventada, y lo que es más terrible,
los que viven la situación, los que viven peor la situación son los que viven allí, que han tenido que emigrar de forma forzada, a desplazarse pues hasta Colombia, Carlos. Por cierto, hablando de ese tema, hay una gran preocupación. Es una demostración de que efectivamente la guerrilla de la FARC, que sí está en Venezuela, como muchas veces se ha tratado de decir o de decir lo contrario. Bueno, recordemos, Sergio, que en el año 2019, el propio Maduro, en un evento del Foro de Sao Paulo, claramente le dio la bienvenida a Santrich, a Iván Márquez también, a Iván Márquez, claramente dándole un apoyo y un soporte. Nosotros hemos denunciado esto por años. Chávez también le dio un respaldo político a la FARC. Hemos dicho que están aquí tanto en Venezuela tanto el ELN como los disidentes de la FARC. Y estos eventos que estamos viendo es una demostración de eso. O sea, tienes por años permitiéndole estar en tu territorio, le permites hacer actividades ilícitas de tráfico de droga, de explotación ilegal del oro. Bueno, estas son las consecuencias de mafia que termina pagando el pueblo de Venezuela con extorsión. Esas son las únicas vacunas que ellos dejan llegar, las vacunas de la guerrilla, ¿no? Y someten a una población y nos meten en un conflicto que no era nuestro, y que lamentablemente hoy tiene consecuencias profundas. Por eso digo que ni siquiera controlan el territorio. Y lamentablemente esto ha sido permitido por Maduro y por parte del alto mando militar, que no pueden llamarse ni jefes militares cuando han arrastrado a la Fuerza Armada a este episodio y que hoy está en unas condiciones de mucha debilidad para enfrentar la guerrilla que hoy existe en Venezuela. Y sobre todo porque traicionan su juramento de honrar y defender la soberanía de Venezuela, y parte ha sido por permitir y apoyar a estos grupos terroristas dentro de nuestro territorio. Así que es muy lamentable que este régimen haya permitido avanzar en esa dirección y nos pone hoy en un conflicto mucho más complejo del que ya teníamos. Quería tocar dos temas más contigo, particularmente, Carlos. Uno de ellos fue esta decisión tomada en el día de ayer por este comité del Senado bipartidista, donde una vez más pues hace un reconocimiento a Guaidó, ¿no? Y por otro lado, pues también manifiesta que todo pues debe buscar de alguna forma, se debe buscar de alguna manera que se den elecciones libres en Venezuela. De esto lo hemos escuchado cientos de veces, Carlos, cientos de veces. Reuniones aquí, reuniones allá. El otro tema que te quería tocar era la salida de Argentina del Grupo de Lima. El argumento es que el Grupo de Lima no ha hecho nada para solventar el problema en Venezuela. Y yo te digo una cosa, es verdad. ¿Qué ha hecho el Grupo de Lima para solventar la situación en el país? O sea, ¿tiene razón Argentina en hacer esto? No sé, te consulto. A ver, es que son como que siempre hay como que muchas discusiones estériles que no llegan a nada. Y ahora, bueno, el comité del Senado hace esto, ajá. ¿Qué hacemos con eso, Carlos? Y disculpa, no, totalmente, Sergio. A ver, yo creo que estas cosas son importantes, pero no suficientes, sin duda. Es preferible tener estos apoyos que no tenerlo. Ahora, no es suficiente, lo ha demostrado los años. ¿Por qué no es suficiente? Y lo he hablado con ellos claramente. Porque nosotros no solo estamos enfrentando a Maduro, como lo dije, estamos enfrentando una organización criminal. Y cuando uno enfrenta una organización criminal, a veces nos cuesta entenderlo y decir, no, eso no es tan así. No, es así. Cuando tú tienes reportes de la ONU, del alta comisionado, que dice que se están cometiendo delitos de lesa humanidad, donde tenemos informes donde hay vinculaciones con el ELN, como estamos hablando, con la FARC, que están con el tráfico ilícito de drogas y de oro, bueno, te deja ver que tú estás enfrentando una organización criminal que necesita mucho más acciones que simples resoluciones, que son, insisto, Sergio, importantes, no suficientes. Entonces, que tenemos que trascender hacia lo que llamamos nosotros la aplicación de la ley. Si usted robó, si usted está traficando, usted tiene que ir preso y usted tiene que activar las diferentes jurisdicciones donde actúan para poder llegarle. Entonces, esta resolución es lo que yo destaco, lo importante, Sergio, es que comenzando una nueva administración, donde el régimen de Maduro le había vendido a su gente adentro que todo estaba listo y controlado,
que ya él se había entendido con Europa y con la nueva administración, que ya iban a quitar sanciones, que ya el respaldo a Guaidó no existía, etcétera, para engañarlos y manipularlos, se encuentran con esta reacción tanto de la administración como del Congreso. Y yo lo que destaco del Congreso es el apoyo bipartidista que sale de allí, donde hay 3 senadores demócratas, 3 senadores republicanos, los 3 senadores demócratas que aparecen con una vinculación muy directa con el presidente Biden. Con todos ellos hemos tenido contacto y sacan una resolución que es muy clara en apoyo a la causa de Venezuela, muy clara en condenar a la dictadura de Maduro y muy clara en el respaldo a Juan Guaidó y buscando necesariamente una transición política. Eso manda un mensaje también a Europa, a los países de Europa, a nuestros aliados, para continuar la presión junto con nosotros adentro para buscar un cambio político en nuestro país. A mí me gustaría, Sergio, como tú lo dices, ir en una línea recta siempre, o hacer más, o acelerar los pasos, porque estamos hablando de vida en Venezuela. Pero a veces los temas políticos y mucho menos, y también la comunidad internacional, pues no actúa como uno le gustaría que actuara. Y nos toca seguir constantemente, y a veces nos tocan este tipo de resoluciones. Bueno, una más, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, son los pasos que nos corresponden. Y creo que en todo caso los mensajes para mí son más positivos y mandan unos mensajes claros al régimen de Maduro por la manipulación que ellos trataron de hacer adentro, y manda un mensaje también al resto de los aliados, incluyendo China, Cuba y Rusia, que hoy están asociados a un régimen que comete delitos de lesa humanidad. Y para poder buscar una salida en Venezuela, nos toca en el plano internacional lidiar con China, Rusia y Cuba. Y es uno de los aspectos en los cuales nosotros hemos hecho internacional y particularmente con la nueva administración. ¿Hay algo que pueda impulsar algún tipo de negociación con la administración de Nicolás Maduro en estos momentos, Carlos? Porque tanto se ha hablado de que sí es factible una negociación, otras veces dicen que no, que cada vez que sale el tema es un tema a veces álgido incluso para ambos sectores, o efectivamente pues este gobierno va a terminar su periodo como ha ocurrido en el pasado. Mira, O realmente se está buscando algún tipo de salida con las próximas elecciones, porque ahora hablan de elecciones, otra vez elecciones regionales, no sé. Mira, hay que tener muy claro, Sergio, la negociación no es un fin en sí mismo. Sí. O sea, el objetivo no es la negociación, el objetivo es lograr un acuerdo que resuelva el conflicto político en Venezuela y restablezca la democracia. Y eso pasa necesariamente por empujar una transición que nos lleve a unas elecciones presidenciales. Y puede sumarles todas las demás, parlamentarias, regionales, etcétera, con condiciones que nos permitan expresarnos libremente. Ahora, eso no va a llegar solo, va a llegar con una presión, forzar eso. Y el punto el objetivo es este que estoy planteando, que el mecanismo sea una negociación. O para llegar a ese acuerdo, sí. Pero te lo van a regalar, no. ¿Tienes que forzarlo? Sí, internamente y de afuera. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, nosotros estamos haciendo todo lo que podamos hacer para que ocurra lo antes posible. Y esa es la lucha que nos ha tocado, Sergio. ¿Y por qué ha sido tan complejo? Por lo que te mencioné. Porque no estamos enfrentando una dictadura netamente política, sino criminal, que está asociado con terroristas dentro y que está asociado con unos países que le han dado un apoyo. Y eso todo entra en esta discusión. Y eso es parte del esfuerzo que estamos haciendo. Y que solos no podemos y que vamos a requerir, yo lo he planteado en otras oportunidades, un gran acuerdo de lo que hemos denominado el G8 o las grandes democracias del mundo. Cuando digo esto me refiero a Estados Unidos, a Canadá, Brasil, Colombia, Francia, Alemania, Holanda, el Reino Unido, por lo menos. Y que esas grandes democracias, al entender este juego que acabo de describir, puedan utilizar todo su poder económico, político, diplomático, sancionatorio y de presión para poder forzar a esa negociación que tú hablas, que no solo es con Maduro, sino también con estos 3 países principalmente que he mencionado. Entonces, digamos, este es el esfuerzo donde estamos y es la lucha que nos tocó. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Acelerando para que esto pueda llegar lo antes posible y podamos abrir un nuevo camino en Venezuela, por supuesto. Una última consulta, Carlos, una reacción con respecto a lo de la salida que te comentaba de Argentina del Grupo de Lima. Era esperada, ¿no?
Yo creo que era esperada. Yo te diría que Argentina nunca estuvo en el Grupo de Lima. Lamentablemente ha estado más cerca de la dictadura de Maduro. Entonces, esto no es algo que nos sorprende. Y por eso creo que en este momento hay que evolucionar a este esfuerzo que te acabo de decir de lo que he denominado el G8, por la dimensión y la profundidad que tiene el conflicto, por aprender del pasado, de cómo corregir cosas. Yo creo que esto, el nuevo grupo de G8 o impulsar una coalición democrática de los grandes a nivel internacional es necesaria para poder forzar un acuerdo a través de una negociación efectiva. Porque creo que al final del día nadie está planteando aquí que la negociación sea el objetivo final, pero sí un mecanismo que nosotros forcemos para lograr el objetivo. Y nadie quiere y nadie se va a meter en algo que no tenga sentido, porque nadie quiere eso. Ya sabemos que el régimen lo ha manipulado, lo ha usado, así que nadie se va a prestar nuevamente para otro juego del régimen. Y creo que con la organización de estos países podemos nosotros no solo lidiar con Maduro, sino también con estos 3 países que han puesto unas barreras para que no se dé con mayor rapidez la transición en nuestro país. Gracias, Carlos, por permitirnos conversar contigo esta hora de la mañana. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Gracias. Gracias a ti. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. Si posees sistema Roku TV, búscanos en la sección Mejores gratuitos. Haz clic sobre nuestro logo y descarga la aplicación para que puedas disfrutar de nuestra señal en vivo siempre.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Más a esta hora conversamos con nuestra querida colega Gaby Peroso. Como siempre, nos conectamos todos los jueves y conocer lo que llamamos nosotros las perspectivas de Gaby. Gaby, ayer tuviste la oportunidad de conversar con James Storey, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, por supuesto en estos momentos de forma virtual. Pero esto pudiera cambiar, Gaby. Explícanos, porque tenemos entendido, según lo que te comentaba ayer Storey, que hay posibilidades de reabrir la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Así es, física. Sergio. Pareciera que de forma física. Nosotros justamente le preguntábamos a él que, si bien él era el embajador de Estados Unidos ante Venezuela, él estaba en Bogotá. Y que qué tal si en el medio de todas las negociaciones, las conversaciones que se están manteniendo en este momento, una de las posibilidades era de que él retornara físicamente como embajador de Estados Unidos para Venezuela. Pues él ha dicho que, sin poder ofrecer mayores detalles, todas esas opciones están sobre la mesa y que sí, definitivamente estaba en conversaciones. Nuevamente esa frase que quizás, bueno, nos trae malos recuerdos a los venezolanos. Esa frase, no sé si es, bueno, nada, ok, es emblemática, solamente eso. Sí, esto lo que dibuja, Sergio, es que en definitiva van a mover el tablero. No sé cómo, no sé si será la solución, si será efectivo o no, pero él hablaba justamente de apoyar esas negociaciones, de plantearse esa posibilidad. Él usaba una frase que decía, sería importante para Estados Unidos volver a Venezuela, porque no es lo mismo tener una embajada virtual, como tú lo decías, a justamente poder tener a esos funcionarios en suelo venezolano, quizás estando dentro pueden ser más enérgicos en eso de solicitar un Consejo Nacional Electoral libre e independiente. No sabemos si de verdad es la solución. Y también aquí se crea un gran problema, que escuché que no lo mencionaste con el embajador Carlos Vecchio, pero tenemos que preguntarle entonces también al gobierno interino, porque si tú abres la embajada física de Estados Unidos dentro, ¿dónde queda el gobierno interino? ¿Dónde queda la embajada de Venezuela en Estados Unidos? Son muchísimas cosas que se tienen que tomar en cuenta, que por eso se está haciendo un examen exhaustivo, no es una decisión tomada, no lo podemos ver así, no es que ya anunciaron la apertura de la embajada para nada, sino que sencillamente se está considerando. Y aquí... O sea que si se está considerando, disculpa que te interrumpa allí, Gaby, que yo le preguntaba a Vecchio acerca de posibles negociaciones, conversaciones, o sea que existe... O sea, está allí en el tapete esa conversación, gobierno americano, Maduro, ¿existe eso? Ellos han dejado claro que ellos no lo harían directamente. Todo el tiempo Sí. ha dicho los funcionarios que es a través de terceros. Pero aquí hay algo interesante. Otro de los anuncios que hacía el embajador Storey es la creación de una plataforma de unidad que contempla a la sociedad civil, a los partidos políticos, al sector privado. Nuevamente nos suena a lo mismo. Pero él indicaba algo interesante. Él decía que están haciendo los contactos necesarios con la comunidad internacional. La comunidad internacional siempre ha dejado muy claro que si los venezolanos no nos organizamos internamente, es poco lo que pueden hacer con nosotros. No sabemos los detalles de esta plataforma, pero dicen que el fin último de esta plataforma es encontrar esas elecciones libres y justas. James Storey hablaba de elecciones regionales en el corto plazo si se alcanzaba un acuerdo integral. Eso tampoco se había dicho hasta ahora. Estamos hablando de regionales y hablaba de que esas regionales no solo pueden ser esas, sino que también tendrían que pasar por elecciones parlamentarias y presidenciales, pero que las condiciones no estaban dadas aún. Si lográramos internamente crear esa unidad, que él decía que era unidad y no unanimidad, que van a haber diferentes criterios, pero va a haber justamente una coalición
de no solo los partidos políticos y se lograra lo que hablábamos hace 2 semanas, Sergio, de que esas democracias fuertes dieran un apoyo fundamental a los venezolanos, podríamos estar, no sé si es la solución, pero podría cambiarse el juego. Hay algo muy interesante que dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos el día de ayer, que bueno, se interpreta como, ay, otra vez está dando un espaldarazo a Juan Guaidó. No, está diciéndole al mundo que se tiene que fortalecer los alrededores, que se tiene que presionar con fuerza al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro para poder alcanzar soluciones. También lo decía María Corina Machado. Hay quienes critican, quienes no, pero esto creo que es importante tenerlo en todas estas piezas de ajedrez. Si tú no tienes una propuesta fuerte para justamente dejar en una esquina al régimen de Nicolás Maduro y a partir de allí empezar una negociación, no estás haciendo absolutamente nada. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál puede ser esa piedra fuerte, Gaby? Saab, por ejemplo. Bueno, él es parte de lo que sería, aunque yo creo que va más allá de una negociación. Incluso se decía que el tema de Alex Saab se discutió cuando estuvieron reunidos en Colombia, que en algún momento quisieron ponerlo dentro del panorama de esas negociaciones. No sé si es posible porque él está en manos de la justicia norteamericana. Aquí hay separación de poderes y eso normalmente existe. Sin embargo, ejecutivo, pues. Sí, sin embargo, sabemos que en el mundo entero este tipo de piezas se ha utilizado. Pero si las sanciones son multilaterales, si realmente hay una presión importante por parte de Europa, no sabemos qué va a pasar ahora con el Grupo de Lima o el Grupo de Contacto, pero bueno, se crea un tercer grupo. Hay que buscar la manera de presionar de una manera fuerte. Que ahí Carlos Vecchio decía hace rato buscar la reunión o la concertación del grupo de los 8, las 8 potencias más importantes, porque... Que son las democracias fuertes. Básicamente, disculpa, 2 de ellos, Rusia, China, pues están allí y son, digamos, apoyan abiertamente al régimen de Maduro, ¿no? Sí, hay quienes aseguran que es imposible que ellos estén en cualquier negociación, pero yo creo, ellos tienen todavía muchos intereses en Venezuela y quisieran seguir explotando las riquezas de Venezuela. En una negociación se pierden muchas cosas, hay que dar muchas concesiones, pero si tú logras entre esas concesiones darle algo a Rusia y a China, que ya igualito se lo estás dando todos los días con el régimen de Nicolás Maduro, lamentablemente, si logras también que para ellos sea atractivo una nueva Venezuela, obviamente no va a ser la Venezuela de nuestros sueños, quizás va a formar parte un gobierno que tenga de un lado y de otro, pero por lo menos se avanza un paso más, podrías también lograr buenas cosas. Si una democracia fuerte le pide a Rusia y a China, vas a seguir participando en el tema de los negocios de Venezuela, te vamos adicionalmente garantizar, porque actualmente no hay garantías, es un país cada vez más empobrecido que le debe mucho dinero a estas naciones y no sabemos si podrán responderle. No sabemos si realmente a ellos les interese negociar con las democracias del mundo porque ellas no son democracias, pero por lo menos dibujar el escenario, Sergio, por lo menos estamos haciendo ese ejercicio. Hay quienes dicen que es imposible tener elecciones libres e independientes en Venezuela mientras Nicolás Maduro y Diosdado Cabello sigan activos en la política, sigan en el poder. Eso también hay que tomarlo en cuenta. No sabemos si todo este tema de la negociación y el diálogo es una trampa, pero al parecer ya es una decisión tomada. Entonces, hagámoslo lo mejor posible. Que tenemos que ceder muchas cosas que le van a doler a los venezolanos, probablemente sí, pero también si logras desmovilizar a todo este entramado, puedes lograr algo. Es bien complejo. Está el tema de la vacuna que de alguna manera dibuja la naturaleza del régimen. Vimos cómo están rechazando las vacunas de AstraZeneca que se habían justamente acordado a través de un mecanismo que es universal, que pertenece a Naciones Unidas para vacunar. Y sencillamente ellos dicen no entran aquí. Pero nosotros sí estamos en los estudios clínicos de 2 vacunas rusas más
que no sabemos su efectividad, que ni siquiera han llegado al periodo de prueba que tienen las de AstraZeneca, que acaba de sacar un nuevo informe que habla de una efectividad de Incluso la más del vacunación, 76%. también la vacuna cubana, Gaby. Entonces, somos conejillo de indias para los cubanos y para los rusos, pero otra vacuna que necesitan los venezolanos, así no sea una efectividad del 90%, vas a estar más protegido que como estás hoy en día. Entonces, unas vacunas sirven y otras no, y ese era otro de los puntos más importantes que señalaba el secretario de la Organización de Estados Americanos. Él decía que Estados Unidos tiene que nuevamente asumir el liderazgo de la región, que China y Rusia entregaron las vacunas hace mucho tiempo a los países, siguen ganando terreno, siguen ganando poder en la región. Y si no entendemos esto de las potencias, la estrategia geopolítica que tienen estas naciones, de verdad que podemos caer en una situación bien delicada. Y Estados Unidos, tanto la administración de Donald Trump como la actual de Joe Biden, no necesariamente ha prestado la atención a sus vecinos, lo que hablan, la tercera frontera, el Caribe. Y China y Rusia siguen ganando. Seguramente entregaron estas vacunas por algo a cambio, porque ellos no es que están donándolas porque ellos son buenos y quieren ayudar al mundo, no. Eso trae algo a cambio. ¿Qué trae a cambio? Continúa entonces perdiendo poder Estados Unidos ante su continente. Hay muchísimas cosas aquí en juego y bueno, y es lamentable ver cómo se utiliza el tema de las vacunas de manera política. Realmente no hay interés de que esas vacunas lleguen a Venezuela. Tampoco hay interés de que la comida llegue a Venezuela porque ya está el programa de alimentación mundial preparado para entregar esa comida. Mientras tanto, como decía James Story, se utiliza el tema del gasoil para decir vamos a levantar las sanciones. Él decía algo muy importante, Sergio. Él decía, hay suficiente abastecimiento de gasoil dentro de Venezuela. Esto es una estrategia del régimen. Por lo menos él lo decía, le dije, ¿ustedes tienen una manera de comprobar que realmente ese gasoil está ahí? Dice, sí, lo siguen reservando para el ejército, O sea que, lo siguen mandando a Cuba. Las fallas que dicen que hay forman Dice parte de la estrategia. Dice que es una estrategia para justamente forzar a Estados Unidos que levante esas sanciones, que el gasoil todavía hay abastecimiento en Venezuela. No lo puedo certificar yo, Claro, lo dice claro. el embajador, Lo dijo él. pero el mensaje que da es, hay suficiente abastecimiento, no me puedes engañar, porque adicionalmente no es un lobby no solamente del régimen de Nicolás Maduro, sino de una cantidad de organizaciones no gubernamentales de Venezuela y extranjeras que siguen manejando este discurso. Entonces, habrá que ver y hacer un análisis en frío si realmente ese gasoil está faltando en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro puede desaparecerlo para que justamente se cree la crisis. Y ahí es donde ves la naturaleza del régimen. No quiero estas vacunas, estas sí. Entonces, estás hablando de, no sé, 60,000 dosis versus un número importante. Hablamos de millones de dosis con AstraZeneca. Entonces, al final es una realidad muy compleja en donde dices, ¿cómo negocias con un régimen que se comporta de esta manera? Sí. Es muy complicado, o sea, puedes ver tres visiones completamente distintas, todas tener razón y a la vez estar tan equivocados como venezolanos en cómo conseguir una solución a esta crisis. Gaby, tú comentabas hace rato estas declaraciones que ofrecía ayer Luis Almagro en esta reunión pues, del Comité Bipartidista del Senado estadounidense, que él estuvo invitado allí en esa reunión. Tenía tiempo sin ver, por cierto, yo a Almagro diciendo cosas tan sinceras. Una de ellas, ¿hasta cuándo el esfuerzo si no se hace nada? Por ejemplo, entre, digamos, palabras más, palabras menos, no se hace nada, muchos planteamientos, pero no se logra nada. No sé qué quería decir, en todo caso, Almagro por allí. Y por otro lado, pues también manifestaba, aparte de ese poco apoyo, que él decía que necesitaba más apoyo como tal el Venezuela para poder salir de esta situación tan terrible. Y otro comentario que decía Almagro, ahorita no lo recuerdo, pero bueno, no sé, quiero comentar contigo acerca de estas declaraciones de
porque me llamaron mucho la atención, ¿no? Insisto, porque si esto lo dice un secretario general de la OEA, que supuestamente debería estar acostumbrado a manejarse en organismos internacionales y de conversaciones pero conversaciones que son estériles, Gaby, efectivamente, ¿no? Sí, el llamado de atención que él hace es fundamental, Sergio. Primero, él tiene, yo creo que la moral para hacerlo, porque él quebró un discurso y unas maneras de hacer de la Organización de Estados Americanos y volvió a esa organización una organización efectiva que ha tenido resultados no solo en Venezuela, sino en otras regiones. No ha llegado al final el tema de Venezuela, pero realmente a través de su figura pudo haber una consolidación de un discurso, se creó el Grupo de Lima, por lo menos los países se pudieron poner de acuerdo en acciones específicas concretas que han llevado, por ejemplo, a sanciones individuales contra jerarcas del régimen y justamente han dado ese apoyo al gobierno interino y a otras iniciativas. Y él, de alguna manera, dice, bueno, nos quedamos en el discurso. Él, de alguna manera, yo creo que él se ha echado a un lado. La Organización de Estados Americanos está sufriendo una cantidad de cambios. Vimos lo que pasó con el gobierno de México, con el gobierno de Argentina. Podrían venir otros cambios en el continente. Y eso, obviamente, esta es una organización conformada por gobiernos y esas votaciones son fundamentales. Pero justamente hacía ese llamado de atención a, por un lado, Estados Unidos el liderazgo, pero también le reclamaba a otras naciones, Estados Unidos no puede solo, los partidos políticos en Venezuela no pueden solo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Grandes estrategias, grandes bla, 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 pero no estamos concretando, porque una de las cosas que también muchos temen es, vamos a esas negociaciones. ¿Y será que es que los países dijeron, ya yo no puedo más con Venezuela, vamos a hacer el tema de las negociaciones y de alguna manera estamos haciendo algo, pero no necesariamente estamos contemplando el resultado final? Sería muy triste eso. Yo creo que sí hay un compromiso de resolverlo porque además se ha vuelto un problema de seguridad nacional. Pero el temor de los venezolanos está allí. Yo también se lo decía al embajador. Estados Unidos ha sido el que más ha apoyado, pero eso no lo siente el ciudadano de a pie, no lo entiendo. Ya no quiero que me vuelvas a decir si las sanciones o no, o sea, quiero que me resuelvas el problema. Entonces, las naciones, solo si están unidas, podrían alcanzar algún tipo de resultado. No sabemos a través de qué vía, pero es lo que dice Almagro, o sea, ¿qué tanto vamos a seguir sin actuar? Entonces, no sabemos si la acción es esa, parece impensable en el mundo que tenemos actualmente otro tipo de acción, una acción que involucre algún tipo de acción de fuerza, y lo que nos queda entonces es este tema de la negociación. ¿Qué funcionará o no? No sé qué decirte, Sergio. No, olvida. Bueno, hablando de negociaciones, la otra cosa que decía Almagro, sí, era lo de Cuba, que efectivamente él le comentaba que Cuba era parte del problema y por lo tanto no puede ser parte de la solución, porque en algún momento se habló de que Cuba pudiera colaborar, ¿no? en la salida de la crisis del país, de Venezuela. Exactamente, él decía, es parte del problema. Adicionalmente, denunciaba nuevamente la cantidad de agentes que están dentro de Venezuela y eso entonces también nos lleva a pensar a lo que te decía antes. Lo que pasa es que uno, bueno, trata de soñar y de imaginarse que las cosas pueden ser posibles. Así como lo dice el secretario Almagro, Cuba no puede ser parte de la solución porque es parte del problema, entonces tampoco puede ser parte de la solución ni Rusia, ni Irán, ni China. Entonces, realmente esa coalición de democracia fuerte pueden realmente convencer a estas naciones que tienen una Venezuela a su merced, en donde van a entrar entonces otras democracias también a formar parte de esa repartición de riquezas, porque al final aquí, lamentablemente, Sergio, también se trata de un tema de dinero. Hay muchas naciones que quieren ayudar de buena fe a Venezuela, pero también hay unos negocios gigantescos que representa Venezuela y esos intereses económicos están allí y no podemos ser ciegos a eso. Entonces, si ninguna de estas naciones puede formar parte de la solución, realmente hay una solución para Venezuela a través de la vía de la negociación, es bien difícil de esa manera. Entonces,
parezco loca. Digo No, no parece una loca. cosa y Es luego que digo lo contrario, ¿no? todos pensamos así, Gaby, todos pensamos así. Estamos cansados de hablar de esto. Sí. Cansados en el sentido porque, bueno, digamos que es un tema reiterativo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos conversado sobre esto? No solamente públicamente, en reuniones, con amigos, qué sé yo. Digamos que como que giramos en torno a lo mismo, ¿no? Sí. Todos queremos una salida, pero todo parece terminar así, dando vueltas en un mismo eje. La verdad que lamentable que sea así. Gaby, debo concluir. Gracias. Gracias, Sergio. Por permitirnos conversar contigo, escuchar tus perspectivas. Nos toca hacer esta pausa, despedir a Gaby y al regreso nosotros nos despedimos también. Ya venimos con más. Chao, Gaby. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. Cerrando nuestro programa del día de hoy, vamos a concluir comentándoles algunas notas informativas de las últimas horas. Leemos algunas informaciones importantes registradas desde ayer. Rachel Levine fue confirmada como la nueva secretaria de Salud de Estados Unidos. Es la primera persona transgénero en ocuparse de un cargo importante en el gobierno de Estados Unidos. La Duma, o Cámara Baja de Rusia, aprobó en tercera y última lectura que permite al presidente ruso, Vladimir Putin, presentarse a una nueva reelección para el año 2024, cuando acabe su actual mandato. Otra reelección para Putin. En Myanmar o Birmania, como también se le conoce, se conoció la liberación de cientos de presos de una cárcel de Rangún, muchos de ellos estudiantes que habían sido detenidos, así como también se liberó a un periodista de la agencia Associated Press, que también estaba allí detenido. En otras informaciones, leemos, estrelló en Uruguay un helicóptero que trasladaba vacunas contra la COVID, sufrió un accidente esta madrugada. Al parecer la aeronave intentaba aterrizar y se incendió, por lo que sufrió pérdidas totales. Sus tripulantes, gracias a Dios, resultaron solamente heridos. En Alemania, Angela Merkel alertó de la nueva pandemia por la extensión de mutaciones, especialmente la británica, que ha sido más agresiva e infecciosa en Europa, bueno, en diversas partes del mundo. El gobierno de Pedro Sánchez de España ha defendido el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que ha sido todo un escándalo en España. La ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta Nadia Calviño defendió el rescate económico con fondos públicos de esta aerolínea, y que ha sido muy criticada, sobre todo por sus presuntos vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. En una entrevista dada a la cadena televisiva Antena 3, Calviño insistió en que esa compañía cumplía con los requisitos para acogerse al Fondo de Apoyo de Solvencias de Empresas Estratégicas en España, que por cierto pues ha destinado más de 11 veces más dinero que a los proyectos a esta línea Plus Ultra, 11 veces más
que dinero a los proyectos para desarrollar vacunas anti-COVID. Otra información reciente, un órgano de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento del Tratado Antidrogas informa que hay indicios de la presencia del cártel de Sinaloa en una región occidental de Venezuela fronteriza con Colombia. Asegura esta Junta de Fiscalización de Estupefacientes que habría presencia del cártel de Sinaloa de la droga en Venezuela. Bueno, amigas, amigos, nos despedimos. Gracias por acompañarnos como siempre lo hacen. Nos despedimos a esta hora. Hasta el día de mañana, cuando estaremos nuevamente junto a ustedes aquí en Al Día con Sergio a través de BPI TV. Me voy con este mensaje que está en el Salmo 112. Dice, dichoso aquel que teme a Dios, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Tengan todos un excelente día. Me despido a nombre de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Será hasta mañana. Me voy con la persiana americana de Soda Stereo. Chao. Se les quiere. Es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.